Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. La soberbia es la reina de este mundo. Es la raíz de todos los males y la generadora de la división, el egoísmo, el odio, las envidias y las venganzas. La soberbia es el pecado de pecados. Fue el mal que invadió al mismo enemigo y provocó la rebelión de la tercera parte de los ángeles del cielo, produciendo así el desencadenamiento de la maldad en el mundo. Por la soberbia que invadió a Adán y a Eva provocada por la serpiente, el hombre desobedeció a Dios por anhelar ser como Él. A raíz de esto, perdimos el privilegio de vivir en el paraíso y fuimos desterrados a este mundo, en donde abundan las aflicciones, preocupaciones y tristezas. La soberbia hoy vive en el corazón de cada ser humano. Es la razón principal por la que actualmente siguen habiendo conflictos, guerras, discusiones y enemistades entre los individuos. Por la soberbia se destruyen hogares, se rompen relaciones, se acaban sociedades, se acentúan y escalan los conflictos y los hombres se causan dolor unos a otros. La soberbia enceguece al ser humano, nubla su panorama, apaga la conciencia amorosa y espiritual que todos tenemos y en su lugar intensifica la ira, los celos, el rencor y el deseo de devolver el mal recibido con un mal aún mayor. La soberbia detesta el perdón y la humildad. Ante el deseo de hacer el bien y mostrarnos nobles y sencillos frente a los demás, la soberbia nos refrena y a cambio nos obliga a adoptar una actitud engreída, orgullosa y negligente. La soberbia acaba con el sentido común. No acepta reacciones de amor. Elimina cualquier intento de empatía que tengamos hacia el prójimo y nos induce a vivir una existencia egoísta y centrada únicamente en nosotros mismos. La soberbia te aleja de Dios. Te hace sentir que eres capaz de todo y que no necesitas de Dios para absolutamente nada. Este es el más grande engaño del enemigo, porque hace que nuestro corazón se marchite y viva en ausencia del Creador. Dios a su vez detesta la soberbia, porque nos aleja de todo lo que Él desea para con nosotros. El ideal de Dios es que vivamos una vida libre de orgullo y que cultivemos en nosotros virtudes de amor, humildad y servicio. El mensaje de Dios va en contravía del mensaje de la soberbia. Se podría afirmar que aquel que logra eliminar la soberbia de su vida vive acorde a la voluntad de Dios y es agradable ante sus ojos. Dios detesta a aquellos con mirada altiva y arrogancia en su actitud. Quien esté invadido de este terrible mal de la soberbia, el Señor no lo reconoce y aparta de él su santa bendición, dejándolo a merced de las tentaciones del enemigo, pues a este fue quien el soberbio escogió como su Dios. En todas las sagradas escrituras, Dios nos ha enseñado muchas virtudes que hacen que nuestro espíritu crezca y se parezca cada día más al ideal que Él un día soñó cuando creó a nuestra estirpe. El amor al prójimo, la humildad de corazón, el temor de Dios y la mansedumbre cuando somos ofendidos, pero a su vez la firmeza para defender los principios en los que se cree, son solo algunos de los atributos de un ser humano que vive acorde a la voluntad de Dios. Jesucristo ha sido el único modelo de hombre perfecto. Él fue la personificación del bien y de todo lo que es puro, santo, justo y correcto. Él es el mismo Dios y la misma perfección hecha carne. Si queremos ser perfectos, debemos ser como Cristo. Estamos llamados a imitarlo, seguirlo y recibirlo en nuestro corazón, de forma que con el tiempo sigamos fielmente su ejemplo, sus pasos y sus enseñanzas.
Uno de los mandatos principales que Jesús nos entregó fue que si queremos seguirlo a Él y deseamos parecernos cada día más a su personalidad, tenemos que ser mansos y humildes de corazón. La mansedumbre significa tener un espíritu de no beligerancia. Consiste en no responder violentamente ante las agresiones que el mundo te lanza permanentemente. La mansedumbre es un estado muy elevado del crecimiento espiritual y del desarrollo del alma, debido a que es la victoria de la conciencia del amor sobre el impulso de la carne. A pesar de que en el día a día enfrentamos situaciones que intentan llenarnos de ira, rabia, rencor, odio y deseo de venganza, la mansedumbre consiste en ser dueño de sí mismo y dominar las pasiones escogiendo reaccionar con amor. La mansedumbre es devolver una ofensa con bondad, cambiar un insulto por un elogio, responder una crítica con una sonrisa y ante un golpe recibido, ofrecer la otra mejilla. La mansedumbre hace que la soberbia enloquezca. Para la soberbia, tener un espíritu manso es inconcebible y bajo ninguna circunstancia se comportaría de esta manera. La mansedumbre solo la puede practicar aquel que ama a Dios y tiene fe en su palabra. El Señor ha dicho que ejercer justicia es trabajo de Dios, no del hombre, y que aquel que haga justicia por sus manos será juzgado bajo la misma medida. Por otro lado, la humildad consiste en vivir una vida sencilla, auténtica y sin apariencias falsas. Implica aceptarnos tal y como somos y aceptar a los demás como son sin juzgarlos y sin querer cambiarlos. La humildad consiste en pensar menos en ti mismo y más en el prójimo. El humilde vive su vida en función del servicio a los demás, la caridad, la bondad y el amor incondicional en todo momento. La humildad exige que perdamos el control y nos entreguemos enteramente a la misericordia de Dios. Aquel que quiera ser humilde debe estar dispuesto a no entender muchas cosas, pero aún así, seguir confiando en el Señor. La humildad es un ingrediente básico para tener una vida feliz. Es una actitud que abre puertas en todas partes y hace que todas las personas alrededor del humilde lo aprecien, lo quieran y deseen estar con él. La humildad consiste en negarnos a nosotros mismos. Significa renunciar al egoísmo, a la vanidad y a los deseos desordenados de aparentar y poseer, y a cambio, anhelar únicamente vivir en gracia de Dios. Llevar una vida regida por la mansedumbre y la humildad es complejo. El mundo se empeñará todos los días en desmotivarte de tu intención de hacerlo y tratará de poner obstáculos en tu camino para frustrar tu aspiración de conseguirlo. Por esta razón, seguir a Cristo es un gran reto. Él mismo dijo que si queríamos ser sus discípulos, debíamos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo sin mirar atrás. El Señor dijo que el camino que Él nos ofrecía sería tortuoso, angosto y lleno de renuncias. Para los ojos del mundo es un camino difícil, pero al final conduce a la vida eterna y a la salvación de nuestra alma. Es el único camino que ofrece garantías celestiales. Hoy debes decidirte a ser manso y humilde de corazón. Escoge seguir al Señor y renuncia a la soberbia, demonio que busca que te alejes de Dios y así pierdas tu alma. Escoge la humildad y la mansedumbre aunque el mundo te venda lo contrario. Apostándole a esta decisión, nunca te equivocarás, y así siempre estarás bajo la sombra y el amparo del Omnipotente. Escoge, ¿a quién prefieres agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿Qué prefieres alcanzar? ¿Riquezas en este mundo o riquezas celestiales?
Con base en tus respuestas, elige qué camino vas a tomar.